Y les pido por favor que se pongan de pie para alabar al Señor con la ofrenda Mi Dios es real. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay, no, yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender, porque mi amor y me libró de vergüenzas mil, pero sí sé. Y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Y a continuación vamos a cantar el himno Cuán grande es Él. ¿Pueden tomar asiento? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción,
cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Muchas gracias, hermanos. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios digno de toda gloria y de toda alabanza. Y el tema es cómo estamos sirviendo a Dios. En otras palabras, ¿qué estoy haciendo con mi vida como cristiano? La Biblia es muy clara con respecto a que Dios tiene todo el derecho de ordenar su voluntad sobre aquellos que han tomado la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. El Señor no puede hacer nada con aquellos que rechazan a Cristo. Por algo le dio al hombre un libre albedrío. Por eso presenta claramente al hombre las dos alternativas. La alternativa de la bendición y la alternativa de la maldición, y le dice al ser humano, escojan lo que quieran. Y sabemos nosotros cómo podemos hacer las cosas. Es lo mismo que nosotros le decimos a nuestros hijos. ¿Ya? Si te portas de tal manera, vamos a estar bien. Si te portas de tal manera, vas a encontrar en mí un padre que realmente te va a apoyar, que va a confiar, que va realmente a depositar en ti sus esperanzas, etcétera, etcétera. Pero si no haces las cosas como yo te ordeno, no nos vamos a llevar. ¿Ya? Vas a encontrar un padre seguramente duro, un padre que no va a congeniar contigo, un padre que no va a estar de acuerdo con las decisiones que tú tomes. Entonces, para nosotros es importante que entendamos quién es Cristo y quién es Dios. No nos olvidemos nunca que Cristo es Dios, Dios en la carne. El texto que escogí para el día de hoy se encuentra en Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase de algo. Pues Él es quien da vida, es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Se los voy a repetir. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida
Es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Oremos, hermanos, inclinemos los rostros. Padre, vamos a su presencia en este momento por medio de Jesucristo, nuestro Señor, para darle gracias, Señor, por su presencia en este lugar, para darle gracias por su palabra, para darle gracias, Señor, porque a través de ella usted nos enseña y nos conmina, Señor, a ser obedientes. Padre Celestial, permitimos que el Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas el día de hoy. Queremos estar atentos, queremos estar dispuestos a su enseñanza, dispuestos a que nos redarguya, dispuestos a que nos muestre cómo estamos siendo frente a lo que la palabra dice que debemos ser y nos ayude a ser mejores que el día de ayer. Padre amado, pedimos por aquellos que no han podido llegar, también por aquellos que se encuentran enfermos, que usted los esté visitando, recuperando su salud, Señor, y también por aquellos que van a ver el programa, que van a ver la predicación, Señor, y que aún no han tomado una decisión con respecto a su vida espiritual. Sabemos que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que pueden tomar la decisión de aceptar o bien seguir rechazando a Jesucristo. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Es interesante lo que estos dos versículos nos dicen. Muchas veces nosotros pensamos que existen lugares sagrados donde se encuentra la presencia de Dios. Y este versículo nos dice que Dios no habita en templos hechos de mano. Ahora, cuando se reúnen los cristianos y forman una asamblea, ¿no es cierto?, una congregación, es por el hecho de que están reunidos los cristianos que la presencia de Dios está en ese lugar. Por eso es que nosotros nos podemos reunir aquí, o nos podemos reunir en una plaza, o nos podemos reunir debajo de un árbol, en el campo, no importa el lugar, pero donde están 2 o 3 congregados en su nombre, la Biblia dice que ahí está la presencia del Señor. Y en ese momento el lugar se transforma en un lugar santo, porque Él es santo y Él está en ese lugar. Ahora, muchas veces nosotros, en lugar de glorificar a Dios, no lo glorificamos pretendiendo nosotros satisfacer sus necesidades. Y nos equivocamos rotundamente. Por ejemplo, voy a la iglesia para agradar a Dios. No, yo voy a la iglesia o yo me congrego porque necesito congregarme, porque necesito de Dios, porque necesito estar en comunión con Él. Yo no voy a la iglesia porque Dios me necesite a mí. Si Dios puede hacer su voluntad, el mismo Señor Jesucristo dijo que si la gente que estaba alabándolo a Él, cuando Él estaba entrando en esa última semana a Jerusalén, si no estuvieran alabándolo, dice, las piedras testificarían. Él no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Por eso es que es triste cuando los cristianos no se congregan. Es triste cuando los cristianos priorizan otras cosas, ¿ya? En lugar de estar orando para que Él haga su obra en nosotros, en lugar de estar confiando en que Él va a responder, ¿no es cierto? Nosotros muchas veces sufrimos de un, entre comillas, hedonismo cristiano. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es una teoría que establece como fin y fundamento de la vida el placer. Es decir, yo sirvo a Dios porque me va bien, yo sirvo a Dios porque me bendice, yo sirvo a Dios porque no me enfermo, yo sirvo a Dios porque tengo trabajo, yo sirvo... ¿Y cuando las cosas no son así? Cuando las cosas van de mal en peor, ¿significa que por eso nosotros no vamos a estar contentos con el Señor? No nos olvidemos nunca lo que le dijo Dios a Pablo. Dios le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ya? Ahora, esta insistencia de Dios, insistencia entre comillas, que le pidamos ayuda, hermanos, siempre es para nuestro bien.
Siempre que nosotros colocamos a Dios en primer lugar, va a ser para nuestro propio beneficio. ¿Ya? No es porque Dios necesite que nosotros actuemos así, sino que nosotros nos beneficiamos al actuar así. Dice el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Se dan cuenta? Cuando estamos en dificultad, generalmente nosotros nos acordamos de Dios. Le pedimos a los hermanos que oren por nosotros. ¿Ya? Pero ¿y cuando va todo bien? Nos olvidamos. Sin embargo, Dios está proveyendo en esos momentos y nos olvidamos que todo lo que sucede en nuestra vida es por misericordia de Dios. ¿Ya? Esto, cuando nosotros lo vamos entendiendo, nos obliga a entender, ¿no es cierto?, el cuidado que tenemos que tener al servir a Dios. El cuidado, servir a Dios significa adorar a Dios, en el fondo. Dice la Biblia que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser hecho como para el Señor. Nuestra vida, al tomar esa perspectiva, cada acto de nuestra vida es un acto de adoración. Nos permite estar en cada momento recordando de que sin Él nosotros no somos nada. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando nosotros no actuamos de esa manera? Nosotros le robamos la gloria a Dios. Nosotros le robamos la gloria a Dios. Cuando nosotros no nos damos cuenta la forma en que estamos adorando. Muchas veces, al servir a Dios, la gente nos ve a nosotros, ¿no es cierto? Y a veces nosotros comenzamos a recibir la gloria que le corresponde solo a Dios. ¿Ya? Juan el Bautista dijo, es necesario que yo decrezca y que Él crezca. En otras palabras, cuando la gente nos ve a nosotros tiene que ver a Cristo. Cuando la gente nos ve a nosotros tiene que decir, en realidad Él es cristiano o ella es cristiana, por la forma en que vive su vida. Suena extraño, pero nosotros muchas veces pensamos que, claro, servir a Dios es positivo, pero no nos detenemos a pensar la forma en que lo estamos sirviendo. Fíjense, por favor, de nuevo en Hechos 17, 24 y 25. ¿Ya? Dice, Dios es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y hoy día en la mañana, antes de venir a la iglesia, estaba viendo un programa de viajes. Estaban mostrando Tailandia, estaban mostrando los lugares de adoración de los dioses que ellos tienen. ¿Ya? Y para ellos son lugares sagrados, porque son los templos de sus dioses. Sin embargo, nosotros tenemos al único Dios verdadero. ¿Ya? Y nuestro Dios dice que Él no habita en templos hechos de mano. Que Él hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. Que Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. ¿Ya? Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y fíjense lo que dice el Salmo 50, versículo 12 y el versículo 15. Dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios no necesita nada de nosotros, nada, nada, nada. Nosotros lo necesitamos todo de Él. Así que hay una manera de servir a Dios
en la que se le menosprecia, como si estuviera necesitando de ese servicio. El Señor dijo bien claro en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Ya? El objetivo de Cristo, el objetivo de Dios es ser el dador, ser el que provee para nosotros. Y al hacer eso, recibe de nosotros la gloria, al reconocerlo. ¿Ya? Dice en la Biblia, en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno, todo lo que realmente importa, viene de Dios. ¿Ya? En una ocasión, Pablo viajó a Atenas, esperando que llegara Timoteo y Silas. Y mientras dice, recorría la ciudad, se sintió provocado por la idolatría de los atenienses. Plinio, un historiador, testificó que había más de 30.000 estatuas públicas en Atenas, estatuas erigidas en honor a los dioses, sin contar todas las otras imágenes privadas que había en los hogares. Así que Pablo comenzó a predicar el Evangelio ahí en Atenas. Primero en la sinagoga y luego en el ágora. Mientras predicaba ahí en el ágora, llamó la atención de los filósofos epicúreos y de los estoicos. Ellos tenían una concepción, ambos concepciones diferentes de la vida. Y el mensaje que predicó Pablo causó tal revuelo que ellos lo llevaron al Areópago, allá en Atenas. Dice Hechos 17:19, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber de qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Los confundió realmente lo que Pablo estaba predicando. Areópago es una palabra que se usaba en dos sentidos. Una se refería a un lugar en sí, que es la colina de Marte, ahí en Atenas. Y la otra acepción era un tribunal de jueces, compuesto probablemente por unos 30 aristócratas atenienses. Y en este versículo se ocupa refiriéndose a este tribunal. Este era uno de los tribunales más sagrados y respetables que había existido en el mundo gentil de la época. Se decía que la justicia que este tribunal administraba era tan estricta y tan imparcial que se decía que tanto el demandante como el demandado se marchaban satisfechos por la decisión. Es decir, era un tribunal muy exigente, pero al mismo tiempo un tribunal muy imparcial. Distinto a lo que estamos acostumbrados el día de hoy. De hecho, Sócrates fue procesado y condenado en este tribunal bajo el cargo de innovar la religión del Estado. Y Pablo se dirige a este tribunal diciendo, porque, esto se encuentra en Hechos 17:23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, dice, al cual vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Ya? Pablo asegura que no va a ser condenado por este tribunal como lo fue Sócrates,
diciendo que iba a anunciar a un Dios nuevo. No, sino que les iba a enseñar quién es ese Dios desconocido. Pablo promete presentarles a ese Dios. Ahora, es importante saber quién es Dios. Hay gente que se involucra en una religión y no conoce a Dios. Y hermanos, las religiones no salvan a nadie. Solamente una relación personal con Cristo, el único Dios verdadero, ¿ya?, cambia la vida de las personas. Por eso es que es importante saber quién es Dios. Y escuchen las palabras del Señor Jesucristo, ahí en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es importante conocer a Dios, porque a través del conocimiento de Dios nosotros tenemos perdón de pecado y vida eterna, un lugar en el cielo. Así que, ¿tiene importancia conocer a Dios? Por supuesto. Nosotros tenemos el privilegio de conocer a Dios por medio de Jesucristo. La Biblia nos dice que es el único escape de la muerte eterna, conocer a Dios. Y a Dios se le conoce a través del mensaje de las Escrituras. ¿Ya? En el caso del pueblo de Israel, en tiempos de Ezequiel, se escribió lo siguiente, en Ezequiel 22:30. Dice, se está hablando de lo mal que se había comportado el pueblo de Israel, de cómo habían caído en la idolatría, de cómo estaban dándole vuelta la espalda a Dios, de cómo Dios estaba dispuesto a destruir a Israel. Y en Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Por qué les comento este versículo? Porque tiene que ver con el hecho de conocer a Dios. Nosotros conocemos a Dios y tenemos la orden de dar a conocer a este Dios verdadero a aquellos que se encuentran en tinieblas, aquellos que pretenden o que dependen de una religión, aquellos que dependen de sus obras, aquellos que dependen de vivir una vida moral, y también a todos aquellos que no se les ha pasado por la mente solucionar su problema espiritual. La Biblia nos dice que nosotros debemos presentar las buenas noticias, el evangelio de la salvación. En el caso de Ezequiel dice que se buscó hombre que se pusiese ahí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Dios dice en su palabra que todo lo que existe va a ser destruido y que Él va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios dice en su palabra que el que tiene al Hijo tiene la vida, y que el que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios dice que existe la salvación y que existe la condenación eterna. Y nosotros estamos puestos en medio para dar el anuncio, como atalayas, como dice la Biblia, que tenemos que decirle al impío que se arrepienta de su pecado, para la gloria de Dios. Se dice que Albert Einstein, cuando se le preguntó si existía un creador, dijo, por supuesto que existe un poder cósmico, no creerlo sería una tontería, pero nunca podremos conocerlo. Es triste que él pensara de esa manera. Es triste, porque estaba equivocado. Los que tienen fe pueden conocer a Dios.
Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ya? Él se ha revelado a través de la Escritura y también a través de la naturaleza. Por eso que dice la Biblia que el hombre no tiene excusa, no tiene excusa. Porque todo lo que es Dios, su poder, ¿ya? Su amor se manifiesta en las cosas creadas. A mí me da mucha molestia cuando escucho gente alabar a la naturaleza, hablando de que la naturaleza nos da esto, la naturaleza nos da aquello. Y no es la naturaleza, es Dios. Es Dios. Y lo dicen porque no conocen a Dios. Aún ahora, después de tantos siglos, el hombre sigue sin querer acercarse a Dios. Como decía, como cristianos hemos sido llamados a llevar la verdad absoluta de Dios a un mundo que está lleno de confusión, lleno de visiones contradictorias. Y esto lo hace una tarea muy difícil. Probablemente desde el Génesis hasta Apocalipsis no hay mejor modelo de cómo podemos hacer esto que el sermón de Pablo ante el Areópago. Pablo habla a esa gente que no conocía a Dios acerca de Dios y les dice en Hechos 17:24, Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Pablo comienza a decirle a esta gente que adoraba infinidad de dioses, ¿ya? Que Dios, este Dios que Él les presenta, el Dios desconocido de ellos, es el Dios creador de todo lo que existe. Que Él no fue creado, que no es un Dios creado por el hombre, sino que es el que hace al hombre y todo lo que existe en el universo. Por eso Él tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho de hacer las cosas como a Él le plazca. A diferencia de la sinagoga donde Pablo comenzaba con las promesas mesiánicas, ¿no es cierto?, a enseñarles acerca de Cristo, él se remontó aún más al pasado, a Génesis 1:1, donde dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este era uno de los problemas fundamentales en Atenas. No creían realmente que Dios hubiese creado el cielo y la tierra. Los epicúreos negaban la creación. ¿De qué manera la negaban? Ellos decían que la materia era eterna, por eso que la materia nunca puede ser creada. No se necesita un creador. Según ellos, así resolvían el problema. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios creó todo de la nada. De la nada. Por otro lado, los estoicos eran panteístas. ¿Qué significa? Creían que Dios era la materia y que la materia era Dios. Así pues, contrariamente a la filosofía de los atenienses, el mundo, y no estamos hablando solamente del planeta Tierra, el universo en sí, y todo lo que en él hay, no existió siempre. Más bien, este Dios del cual estaba predicando Pablo había creado todo. Todo. Esto era totalmente en contra de la filosofía de ellos. Pablo declara que el universo no se formó por la colisión y combinación aleatoria de átomos preexistentes. Y le dice a los estoicos que el universo
y Dios no son iguales, sino que Dios es distinto al universo y que es Dios quien sostiene al universo. Hasta el día de hoy no se sabe qué mantiene junto al átomo. Y por la Biblia sabemos que es Dios quien mantiene juntos los elementos del átomo. Que el día en que Dios suelte ese sustento, el mundo va a acabar como una gran explosión atómica, porque los elementos van a deshacerse. Muchos comentaristas dicen que como los atenienses no conocían la Biblia, Pablo nos cita las Escrituras a ellos. Pero al estudiar el sermón de Pablo, Pablo cita constantemente las Escrituras. Lo único que no hace es dar las referencias, pero está constantemente citando las Escrituras. Pablo continúa diciendo, ¿ya?, que él, este Dios que les está presentando, es el Señor del cielo y de la tierra, que es dueño de todo lo creado, refiriéndose al Salmo 24.1. Salmo 24.1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Él es propietario y sustentador del cielo y la tierra. Él gobierna sobre todo. Él es el soberano del universo. Luego les dice que no habita en templos hechos de manos, declarando su rechazo, ¿no es cierto?, el de Pablo, a todas las religiones populares de Atenas. Alrededor del lugar donde se encontraban los templos estaban los dioses en sus moradas. Este fue un golpe fuerte y decisivo contra el sistema de idolatría. Y no solamente la idolatría griega, sino la idolatría en general. Hermanos, hoy existe idolatría en el mundo. Mucha idolatría. Pablo cita para esto a Isaías 66, 1 y 2, donde dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Lo repito. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios está hablando acerca de lo que Él es y de lo que nosotros somos. Dios es trascendente, está más allá del tiempo y del espacio. Por eso que no vive en templos. En Primera de Reyes 8:27 leemos lo siguiente. Primera de Reyes 8:27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Él no vive en los santuarios. Está más allá de cualquier límite físico. Él es el Espíritu eterno. No podemos hacer a Dios, porque Dios nos hace a nosotros. Él también es el preservador. En Hechos 17, 24, 25 se los vuelvo a leer.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Este es un ataque directo en contra de la fabricación de imágenes, de las ofrendas y sacrificios que se hacen a esas imágenes. Los antiguos paganos creían que los dioses eran alimentados y nutridos de alguna manera por las ofrendas de sus fieles. Los oyentes de Pablo habían tenido la costumbre de presentar ofrendas de carnes y libaciones en los templos bajo la creencia supersticiosa que estos eran devorados por los dioses. Cuando Pablo dice que Dios no es servido por manos humanas, se enfrenta directamente a aquellos que pueden o que creen que pueden negociar con Dios. Si yo hago esto, entonces Señor, tú haces esto otro. Yo me porto bien para que no suceda aquello. Va en contra de aquellos que se sienten moralmente autosuficientes. Esto era una mala noticia, porque amenaza la base de quitarnos, ¿no es cierto?, nuestra jactancia. Pero aquellos que están moralmente desesperados, aquellos que se encuentran sin esperanza ante un Dios santo e infinitamente justo, eso es una buena noticia. ¿Ya? Que no tenemos que hacer obras para ser aceptados por Dios. Pablo hace referencia a Isaías 42:5. Dice, Isaías 42:5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Él no espera que nosotros hagamos obras para bendecirnos. Ya leíamos que la única obra de Dios es que crean en Cristo, nada más. Dice Primera de Crónicas 29:14. Primera de Crónicas 29:14. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? ¿Se acuerdan ustedes cuándo aparece eso? Cuando se estaba edificando el templo, ¿no es cierto? Y se pide ofrenda del pueblo. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. No nos olvidemos de eso. Cuando damos a Dios, le damos de lo que Él nos da a nosotros. Hermanos, la razón por la que nosotros respiramos es porque Dios nos da el aliento. Él es soberano del universo, Él es que controla hasta nuestra respiración. Nosotros nos jactamos de que vamos a hacer esto mañana o pasado. Y la Biblia dice, no te jactes porque no sabes qué va a dar de sí el día. ¿Ya? Las teorías de los hombres, las teorías científicas, vienen y van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Ya? En Mateo 24:35 dice justamente eso, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Al limitar el lenguaje bíblico a las apariencias, se da a entender que de alguna manera la ciencia tiene acceso a las verdades. Pero hermanos, la ciencia
nunca debe ser vista como el medio para aprender la verdad. El hombre se equivoca, la ciencia cambia. En un momento se decía que la Tierra era plana, ahora se sabe que la Tierra es una esfera. La Biblia, hermanos, tiene el monopolio de la verdad, no importa lo que el hombre diga. Dios hizo las cosas perfectas. Dios hizo las cosas en su tiempo. Hoy se nos está tratando de dar vuelta toda esa verdad. Y quieren que nosotros lo aceptemos. Pero nuevamente tenemos que estar ahí en el vallado, en la zanja, listos para decir la verdad. En el Salmo 19, versículos 7 al 11 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Así que, ¿cuál es nuestra respuesta a este Dios que ha creado todo? A este Dios que es nuestro dueño, nuestro amo. Debemos reconocer que el hombre es una criatura con propósito, hermanos. Que tiene un sentido de ser, una razón de ser, que es creada a la imagen de Dios y debe reconocer que a Dios le pertenece. En cada momento de nuestra vida nosotros debemos darle gloria a Dios, alabarlo siguiendo sus leyes. No estamos aquí por casualidad. Tampoco estamos aquí con el derecho de cambiar o torcer lo que Dios nos ha dicho. Somos creación de Dios. Por eso que el Señor nos dice a los que creemos, ¿no es cierto?, que debemos vivir de una manera digna al Evangelio. Y en Apocalipsis se nos dice a algunos, ¿no es cierto?, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A Dios no le gustan las tibiezas. El Señor Jesucristo dijo que el que no estaba con Él estaba en contra de Él. Para Dios no hay medias aguas. Somos o no somos. No podemos decir que somos cristianos y vivir como si fuéramos paganos. Ahora, si el Señor obra en nuestro corazón como hijos de Él, debemos sentirnos amonestados y cambiar. Cada uno de nosotros sabe cómo está viviendo su cristianismo. Cada uno sabe si está reconociendo a Dios o no con su vida. Si la vida que estamos llevando es una vida que adora a Dios o no. Así que revisémonos un poco. Tenemos que vernos nosotros primero, antes de hablar a aquellos que aún no conocen al Señor. Ahora, si el Señor estuviera obrando en la vida de alguien que no toma todavía la decisión de aceptar o rechazar a Cristo, ¿ya?, debo decirle que la mejor decisión es aceptar a Cristo. Ser cristiano realmente no es una vida libre de problemas, pero sí una vida libre de angustia, porque podemos depositar toda nuestra angustia sobre el Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Para terminar, quiero leerles Apocalipsis 4:11, que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es digno de recibir nuestra gloria,
o de recibir toda la gloria, toda la honra y el poder. Y nosotros tenemos que contentarnos con hacer su voluntad. Como cristianos sabemos cuál es esa voluntad. Él nos dio una comisión, y esa comisión es de ir por el mundo, predicar el Evangelio, enseñar lo que Cristo nos enseñó. Y una vez que las personas acepten a Cristo, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que esas personas también puedan cumplir de esa manera con la gran comisión. Les pido que cierren los ojos, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias porque a través de tu palabra podemos entender una vez más la importancia que es tener un Dios todopoderoso. La importancia de tener a un Salvador, que es Dios el Hijo, Jesucristo, que se despojó de toda su gloria y vino a este mundo para hacerse uno de nosotros, pero sin pecado. Y estando en este mundo, sin haber pecado nunca, se ofreció a sí mismo como un cordero sin mancha en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Damos gracias porque un día nosotros reconocimos ese sacrificio y lo hicimos nuestro. Pero ahora tenemos que llevar la buena noticia de que en Cristo está la salvación a todos aquellos que aún no han abierto su corazón ni han reconocido que son pecadores. Mientras están todos con la cabeza inclinada, orando, quizás tú que estás viendo la predicación necesites entender que hoy es el día que el Señor te ofrece la salvación. Hoy es el día aceptable. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Reconocerás que eres pecador, que necesitas al Salvador, que necesitas perdón de pecado? ¿O rechazarás a Cristo? Es una decisión que solamente tú puedes tomar. Si aceptas a Cristo, tienes la vida. Si rechazas a Cristo, no tienes la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. ¿Cómo se recibe a Cristo? Muy fácil. Uno se arrepiente de sus pecados y le pide a Dios perdón y acepta a Cristo como Señor y Salvador. Eso lo puedes hacer en tu casa, en tu recámara, y orar a Dios, hablar con Él y decirle que tú te sientes pecador, que eres pecador y que necesitas la salvación y que quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ojalá que lo puedas hacer. Padre Santo, entregamos este servicio en tus manos, que tú nos ayudes a ser mejores hijos tuyos a los que ya hemos aceptado a Cristo, que podamos dar un buen testimonio y que podamos llevar una vida que te adore a ti. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y ojalá que esta semana sea una semana en la que podamos compartir este Evangelio. Amén.